Policías agreden y humillan a una mujer latina frente a todos, empujándola con brutalidad mientras el tribunal observa en silencio. Se ríen y abusan de su poder, sin imaginar que el castigo que los espera será silencioso, inevitable y mucho peor que cualquier esposas. El murmullo del tribunal se corta de golpe. Un grito seco atraviesa el aire como un latigazo. Risas burlonas, desprecio sin pudor. En el centro de la sala, rodeada de miradas tensas, María Salgado permanece en silencio mientras dos policías se inclinan hacia ella, arrogantes, seguros de su poder. Aprende a hablar bien antes de abrir la boca, escupe uno. El otro se ríe, fuerte, para que todos escuchen. Las bancas están llenas. Nadie se mueve, nadie interviene. El juez observa sin expresión, como si no fuera su problema. El ambiente es denso, pesado, cargado de una injusticia que quema la piel. María levanta la vista lentamente. Sus ojos recorren la sala. Rostros incómodos, puños apretados, respiraciones contenidas. Los policías creen que es solo otra mujer latina acorralada. Creen que pueden humillarla sin consecuencias. No lo saben, pero están a segundos de cometer el mayor error de sus carreras. El silencio vuelve a caer en el tribunal, pero ya no es un silencio pasivo. Es un silencio que pesa, que acusa. El juez golpea la mesa exigiendo orden, aunque su voz suena débil frente a la tensión que se ha instalado en la sala. María da un paso al frente cuando se lo indican. Los policías, Daniel Ríos y Héctor Molina, intercambian miradas cargadas de burla, convencidos de que el control sigue siendo suyo. Daniel se inclina apenas hacia ella y murmura algo que provoca risas contenidas entre algunos uniformados del fondo. Héctor alza la voz, exagera cada palabra, como si necesitara que todos entiendan quién manda allí. Las personas sentadas en las bancas se miran entre sí, incómodas, con la sensación de estar presenciando algo que no debería ocurrir, pero que ocurre igual. María respira hondo. No responde. Esa quietud desconcierta por un segundo. El juez pregunta si la acusada tiene algo que declarar. Daniel se adelanta, interrumpe, habla por encima de ella, tergiversa hechos, señala con el dedo. Cada frase suya es una provocación, cada risa una humillación pública. María aprieta la mandíbula. Sus manos tiemblan apenas, no de miedo, sino de contención. Sabe que este momento define todo. Afuera, una sirena lejana se escucha por unos segundos y desaparece, como un presagio que nadie entiende todavía. Dentro del tribunal, la tensión sigue subiendo, invisible pero imparable. Nadie imagina que María no está ahí para defenderse, sino para observar, medir y esperar el instante exacto en que la verdad caiga como un golpe imposible de esquivar. El juez carraspea, incómodo, y concede la palabra a María por primera vez. El gesto parece más una formalidad que un acto de justicia. Héctor se cruza de brazos con una sonrisa torcida, como quien disfruta el espectáculo antes del final. Daniel niega con la cabeza, teatral, anticipando una derrota que cree inevitable. María da otro paso, siente el piso frío bajo sus plantas, escucha el roce de papeles, el crujido de las bancas, el murmullo nervioso del público. Entonces habla. Su voz no tiembla. Es firme, clara, demasiado serena para la escena que la rodea. No se defiende, no suplica. Hace una pregunta simple que corta el aire como un cuchillo. ¿Pueden repetir exactamente qué ocurrió, sin interrumpirse entre ustedes? La sala se queda en suspenso. Daniel responde rápido, demasiado rápido. Héctor lo corrige sin darse cuenta. Dos versiones. Un detalle mínimo que no coincide. Un segundo de silencio que se alarga más de lo normal. Algunas personas del público inclinan el cuerpo hacia adelante, atraídas por algo que aún no comprende. El juez frunce el ceño. María no sonríe, pero en sus ojos aparece un brillo nuevo. Vuelve a hablar, con la misma calma inquietante, señalando la contradicción sin levantar la voz. Daniel se irrita. Héctor golpea el suelo con el pie. La autoridad empieza a resquebrajarse, apenas, como una grieta casi invisible en una pared que siempre pareció sólida. Nadie lo dice en voz alta, pero algo ha cambiado, y en ese cambio silencioso, María entiende que el juego acaba de empezar, justo cuando todos creían que ya estaba perdido. El juez pide aclaraciones, pero su tono ya no es autoritario sino cauteloso,
como si temiera abrir una puerta que no podrá volver a cerrar. Daniel se adelanta otra vez, alza la voz, intenta recuperar el control con frases largas y confusas. Héctor asiente con la cabeza, demasiado rápido, demasiado obvio. María escucha sin interrumpir, contando mentalmente cada pausa, cada palabra mal colocada. El público comienza a reaccionar, un suspiro aquí, un murmullo allá, miradas que se cruzan con inquietud. Una mujer en la última fila aprieta el bolso contra el pecho. Un hombre niega lentamente con la cabeza. María vuelve a hablar. Esta vez no pregunta, afirma. Describe la secuencia exacta de los hechos tal como quedó registrada en el informe oficial, señalando una omisión clave. Un minuto que nadie explicó. Daniel se pone tenso. Héctor traga saliva. El juez revisa los documentos. Pasa páginas con rapidez nerviosa. El aire se vuelve espeso, casi irrespirable. María da un paso más y su voz baja apenas, obligando a todos a inclinarse para escuchar. Dice que ese minuto perdido cambia todo. Que en ese minuto ocurrió algo que no encaja con la versión policial. El silencio que sigue es brutal. Nadie se ríe ya. Nadie se mueve. Los policías intercambian miradas buscando apoyo, pero lo que encuentran es duda. María se detiene. No revela nada más. Deja la frase incompleta, suspendida como una amenaza invisible. Y en esa pausa, el tribunal entero entiende que la historia que creían cerrada acaba de abrirse de par en par, y no hay forma de volver atrás. El juez ajusta sus gafas y vuelve a mirar a los policías, como si los viera por primera vez. La sala ya no es la misma. El murmullo ha desaparecido por completo, reemplazado por un silencio espeso que parece presionar los oídos. Daniel intenta sonreír, pero su gesto queda congelado a medio camino, torpe, artificial. Héctor da un paso atrás sin notarlo, como si el suelo empezara a ceder bajo sus pies. María permanece inmóvil, no aprovecha la ventaja de inmediato. Deja que la incomodidad haga su trabajo. Desde las bancas, alguien carraspea. Otro susurra una oración. El juez pide que se aclare ese minuto faltante. Daniel responde con evasivas, habla de procedimientos, de protocolos, de errores administrativos. Palabras largas para esconder una verdad corta. María levanta la mano, despacio, pidiendo permiso para hablar otra vez. Cuando el juez asiente, ella no mira a los policías, mira al público. Dice que ese minuto no desapareció por casualidad, que no fue un descuido, que fue borrado. El impacto es inmediato. Héctor golpea la mesa, pierde la compostura, acusa a María de insinuar cosas graves. Ella no se altera. Enumera con precisión quirúrgica 3 registros que deberían coincidir y no lo hacen. Horarios, comunicaciones, testimonios. El juez se inclina hacia adelante. El público contiene la respiración. Daniel intenta interrumpir, pero su voz se quiebra por primera vez. María calla de nuevo. No explica cómo lo sabe. No muestra pruebas todavía. Deja la acusación flotando en el aire como una sentencia no escrita. Y en ese instante, todos entienden que los policías ya no están acusando, están siendo observados. El juez ordena un receso breve, pero nadie se levanta. Es como si el tribunal entero se negara a romper el hechizo de ese momento. Daniel pasa la mano por su rostro. Suda, evita mirar a Héctor. Héctor, en cambio, fija los ojos en María con una mezcla de rabia y desconcierto, como si intentara descifrar de dónde salió esa calma que lo desarma. Desde las bancas, el público empieza a moverse, no para irse, sino para ver mejor. Un anciano se pone de pie lentamente. Una madre aprieta la mano de su hijo. María vuelve a hablar sin esperar la orden. Dice que no necesita más tiempo, que lo que falta no está en los papeles, sino en lo que no se quiso escuchar. El juez duda, pero asiente. Ella describe cómo las versiones policiales cambian según quién pregunta, cómo las palabras se acomodan para justificar lo injustificable. Daniel estalla. Acusa a María de manipulación, de victimismo. Su voz retumba, agresiva, y por un segundo parece recuperar el control, pero ese segundo se quiebra cuando alguien del público grita: «¡Déjenla hablar!». Es una sola voz, luego otra, luego un murmullo que crece. El juez golpea la mesa, exige silencio, pero ya no es un silencio sumiso. María aprovecha la grieta. Dice que el desprecio no siempre deja marcas visibles, pero siempre deja rastros. Ríos se ríe nervioso,
Molina lo imita, demasiado alto, demasiado forzado. El juez los observa con frialdad. María hace una pausa larga, casi insoportable. Luego afirma que ese minuto borrado coincide con una llamada registrada en un sistema que ellos creían inaccesible. No dice cuál, no dice cómo, solo dice que existe. El murmullo vuelve, más fuerte. Los policías se miran, pálidos, y en ese cruce de miradas se nota por primera vez el miedo. El miedo de quienes acaban de entender que alguien, en silencio, los ha estado mirando desde mucho más cerca de lo que imaginaban. El juez exige que se identifique esa supuesta llamada. Su voz intenta recuperar autoridad, pero se le escapa una nota de urgencia. Daniel responde antes que María. Tropieza con sus propias palabras, confunde horarios, corrige fechas que ya había dado por ciertas. Héctor intenta respaldarlo, pero termina contradiciéndolo sin querer. El público percibe el desorden como un olor metálico en el aire. María levanta la vista. Por fin los mira a los dos. No hay desafío en su expresión, solo una atención meticulosa, como la de quien observa un mecanismo fallar pieza por pieza. Dice que la llamada se realizó desde un dispositivo oficial, asignado a una unidad específica, durante ese minuto que no existió. El juez pide pruebas. María responde que llegarán, pero no aún. Primero, solicita que ambos policías repitan bajo juramento quién tuvo acceso al sistema ese día. Daniel titubea. Héctor responde con seguridad excesiva. Dos respuestas que no encajan. Un murmullo recorre las bancas como una ola contenida. El juez anota algo, lento, pensativo. María continúa. Describe cómo los sistemas registran incluso lo que se intenta borrar, cómo cada acción deja una sombra. Daniel golpea la mesa y exige respeto. Su voz ya no impone, suplica autoridad. Desde el fondo, alguien ríe nervioso y se calla de inmediato. María se detiene, deja que el eco de las palabras se asiente. Luego añade que no está allí para acusar sin fundamento, sino para demostrar un patrón que se repite cuando nadie mira. El juez guarda silencio. Héctor traga saliva. Daniel evita cruzar miradas. Afuera, otra sirena pasa y se apaga. Adentro, el tiempo parece suspendido. María baja la voz y concluye diciendo que ese patrón tiene nombres, fechas y registros. No los muestra, aún no. Deja la promesa colgando, afilada, y el tribunal entero entiende que lo que viene no será una defensa, será una exposición, y nadie sabe quién caerá primero cuando la verdad empiece a pronunciarse en voz alta. El juez respira hondo y pide orden una vez más, pero su mano tiembla al levantarla. La sala obedece, no por respeto, sino por expectativa. Todos sienten que algo está a punto de romperse. María se desplaza apenas, lo suficiente para quedar en el centro exacto del recinto. Su voz vuelve a elevarse, no para atacar, sino para reconstruir. Relata la secuencia completa del día, la hora de llegada, los testigos ignorados, las frases repetidas como consignas vacías. Cada detalle encaja con una precisión inquietante. Daniel intenta reír, pero el sonido muere en su garganta. Héctor mira al juez, busca respaldo, no lo encuentra. Desde las bancas, una mujer se levanta y señala a los policías. No habla, pero su gesto dice todo. El juez le ordena sentarse, aunque evita mirar a los acusadores. María introduce entonces una comparación simple, casi doméstica. Dice que borrar un minuto es como esconder polvo bajo la alfombra. El problema no es el polvo, es el hábito de esconderlo. El público asiente en silencio. Daniel interrumpe. Acusa a María de teatralidad. Ella no responde. Continúa. Enumera 3 ocasiones previas en que informes similares presentaron vacíos idénticos. No menciona casos, no da nombres. Solo habla de patrones que se repiten cuando la impunidad se siente cómoda. Héctor golpea la mesa otra vez, pierde los estribos, exige que se detenga. El juez lo mira con severidad y le ordena silencio. Ese instante, breve pero definitivo, marca un quiebre. María hace una pausa larga, deja que el eco se apague. Luego afirma que el tribunal no está juzgando un error aislado, sino una conducta. La palabra resuena como un veredicto anticipado. El público contiene la respiración. Daniel se hunde en su asiento. Héctor aprieta los puños. María concluye diciendo que la conducta siempre deja rastros
y que los rastros ya están aquí. No señala dónde, no aún. El silencio que sigue no es vacío, es una cuenta regresiva que nadie se atreve a nombrar. El juez se inclina hacia adelante y pide que se presenten esos rastros de los que María habla, pero ella levanta la mano y solicita algo distinto, que se escuche a los testigos que fueron descartados al inicio. La petición provoca un murmullo inmediato. Daniel protesta, alega irrelevancia. Héctor asiente con vehemencia como si la fuerza del gesto pudiera borrar lo que ya flota en el aire. El juez duda unos segundos que parecen eternos. Luego accede. Un hombre del público se pone de pie. Su voz es baja pero firme. Describe cómo vio a los policías discutir entre ellos antes de escribir el informe, como uno de ellos hizo una llamada rápida y se apartó del grupo. Daniel niega con la cabeza, interrumpe, pero el juez lo detiene. Una segunda testigo habla. Confirma el horario, confirma la espera, confirma el trato. Cada palabra cae como una gota constante que erosiona la versión oficial. María no sonríe. Observa, anota mentalmente. El público ya no está quieto. Hay respiraciones agitadas, manos crispadas, miradas que buscan justicia en el rostro del juez. Héctor se levanta de golpe. Acusa a los testigos de mentir, de estar influenciados. Su voz se quiebra al final. El juez le ordena sentarse de inmediato. El golpe del mazo suena más fuerte que antes, casi desesperado. María toma la palabra otra vez y señala una coincidencia final. Todos los testimonios sitúan a los policías en el mismo lugar durante ese minuto inexistente. El juez baja la mirada hacia los documentos. Daniel aprieta los labios hasta blanquearlos. Héctor evita mirar a nadie. María guarda silencio. No presenta nada más. Deja que las palabras de otros hagan el trabajo. Y mientras el tribunal procesa lo escuchado, se instala una certeza incómoda. La verdad ya no depende de lo que María revele. Depende de cuánto más estén dispuestos a negar quienes saben que el suelo bajo sus pies empieza a resquebrajarse. El juez ordena que se incorporen los testimonios al expediente y, al hacerlo, su voz suena distinta, más grave, como si cada palabra pesara el doble. Daniel se inclina hacia su abogado y susurra algo con urgencia, pero el gesto ya no transmite seguridad, sino prisa. Héctor se frota las manos, una y otra vez, incapaz de quedarse quieto. María observa la escena con una atención casi clínica. Sabe que cuando la presión aumenta, los errores se multiplican. El público sigue cada movimiento, cada respiración forzada, como si estuviera presenciando una caída lenta pero inevitable. El juez pregunta directamente por la llamada mencionada. Daniel responde con una negativa rotunda, demasiado tajante. Héctor agrega una explicación confusa que no había mencionado antes. Las contradicciones se acumulan como capas mal selladas. María interviene solo para señalar el detalle más simple. Dice que negar algo no lo hace desaparecer, solo lo vuelve más evidente. El juez la mira en silencio. Luego vuelve a los policías y les pide que expliquen por qué sus versiones no coinciden ni entre sí, ni con los testigos. Daniel eleva la voz, acusa al tribunal de parcialidad. El golpe del mazo lo interrumpe de inmediato. El sonido retumba, seco, definitivo. Desde las bancas, alguien aplaude sin darse cuenta y se detiene, avergonzado. María da un paso atrás, como si cediera el escenario. Deja que el peso de la incoherencia haga su trabajo. Héctor intenta recomponerse. Promete aclarar todo si se le da tiempo. El juez asiente, pero su mirada es dura. María aprovecha ese instante y dice, con absoluta calma, que el tiempo ya habló, que cada segundo omitido se ha convertido en una prueba silenciosa. El tribunal queda inmóvil. Nadie se atreve a interrumpir. Daniel baja la cabeza por primera vez. Héctor aprieta los labios, derrotado por el silencio. Y en ese instante suspendido, María entiende que el equilibrio se ha roto. Lo que sigue ya no depende de su paciencia, sino de su decisión de revelar hasta dónde está dispuesta a llegar. El juez anuncia que permitirá una última intervención antes de decidir cómo proceder. Y al hacerlo, sus ojos se posan en María con una mezcla de cautela y expectativa. Ella asiente lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Da un paso al frente y el sonido de sus pisadas resuena más fuerte de lo que debería, o quizá así lo perciben todos ahora. El tribunal entero parece inclinarse hacia ella. María habla despacio, midiendo cada palabra,
y dice que hay momentos en los que el poder se acostumbra a no ser cuestionado, momentos en los que la autoridad confunde silencio con consentimiento. Daniel levanta la vista de golpe, como si esas frases lo señalaran directamente. Héctor se mueve inquieto, anticipando algo que no logra nombrar. María continúa y afirma que ese minuto borrado no es una excepción, sino una firma invisible que aparece cuando alguien cree que nadie va a mirar de cerca. El juez frunce el ceño. El público guarda un silencio absoluto. María hace una pausa prolongada, deja que la frase se asiente, y entonces añade que ella sí miró, que escuchó, que tomó nota incluso cuando la trataron con desprecio, cuando rieron, cuando creyeron que no importaba. Daniel se pone de pie, intenta interrumpir, pero el juez lo detiene con un gesto seco. María no alza la voz, no necesita hacerlo. Dice que la verdad suele llegar disfrazada de paciencia, y que hoy esa paciencia se terminó. No muestra pruebas aún, no revela nombres nuevos, solo deja claro que todo lo ocurrido en esa sala forma parte de algo mucho más grande. El público empieza a comprenderlo, el juez también. Héctor baja la cabeza, como si una sospecha antigua acabara de volverse certeza. María concluye diciendo que lo que viene no es una acusación común, sino una exposición completa. Y cuando guarda silencio, el aire queda cargado de una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué está a punto de revelar? ¿Y por qué eligió exactamente este momento para hacerlo? El juez se recuesta en su asiento, como si necesitara distancia para procesar lo que acaba de escuchar. Daniel permanece de pie unos segundos más, esperando permiso para hablar, pero ese permiso no llega. Héctor lo mira de reojo, buscando una señal, cualquier gesto que indique que aún hay salida. No la hay. María rompe el silencio con una acción inesperada. No habla. Saca lentamente un objeto pequeño y lo deja sobre la mesa frente a ella. No explica qué es, no hace énfasis. El simple sonido al apoyarlo resuena en la sala como un disparo contenido. El público se agita. El juez se inclina hacia adelante, intrigado. Daniel da un paso atrás sin darse cuenta. Héctor frunce el ceño, intentando reconocer aquello que ya le resulta inquietantemente familiar. María entonces levanta la mirada y hace algo que nadie espera. Agradece a los policías. Les agradece por haber sido exactamente como fueron, por su arrogancia, por su descuido, por haber creído que el desprecio los protegía. La frase cae como una bofetada invisible. Daniel explota, acusa a María de provocación, exige que se retire ese objeto. El juez lo interrumpe, ordena calma. María sigue con la voz serena y dice que hay reacciones que delatan más que cualquier confesión, que el miedo suele aparecer antes que la culpa. El público empieza a murmurar con fuerza, ya no para cuestionar a María, sino para observar a los policías. Héctor se pasa la mano por el cuello, respira mal. Daniel evita mirar el objeto sobre la mesa. María finalmente explica que no todo el poder se impone con gritos. A veces se ejerce esperando a que el otro se equivoque solo. El juez pregunta qué es eso que dejó allí. María sonríe apenas. Por primera vez, dice que es solo una parte, una muestra mínima de algo mucho más amplio que está a punto de salir a la luz. No revela más, se detiene justo ahí, y en ese silencio denso, casi insoportable, el tribunal entiende que el giro ya ocurrió, y que nada, absolutamente nada, volverá a ser como antes cuando el siguiente paso se dé. El juez pide que se identifique ese objeto de inmediato, pero María solicita unos segundos más, no para ganar tiempo, sino para ordenar el impacto. Dice que la verdad no irrumpe, se construye, y empieza a desmontar la historia con una precisión implacable. Primero, señala la incoherencia temporal. Explica cómo el informe sitúa a los policías en dos lugares distintos en el mismo minuto, como si el tiempo se hubiera doblado para protegerlos. Segundo, aborda la ausencia de un registro clave que, por protocolo, nunca falla. No habla de tecnología, habla de hábitos, de rutinas que solo se rompen cuando hay algo que ocultar. Tercero, describe la manipulación del lenguaje, cómo ciertas palabras se repiten para deshumanizar, para justificar, para borrar responsabilidades. Cada punto es una cuña que se hunde más profundo. Daniel intenta interrumpir en el primer punto y fracasa. Héctor lo hace en el segundo y se contradice. En el tercero, ambos callan. El público asiente,
algunos sin darse cuenta. El juez toma notas, lento, concentrado. María no acusa directamente, deja que la lógica haga el trabajo. Usa una analogía simple. Dice que una mesa coja no se arregla empujándola contra la pared, se arregla mirando la pata rota. El silencio se vuelve denso, casi físico. María vuelve al objeto sobre la mesa y aclara que no es una prueba aislada, sino el hilo que permite tirar del resto. Daniel traga saliva. Héctor se pasa la mano por la frente. El juez levanta la vista y pregunta si hay más. María responde que siempre hay más cuando se empieza a mirar de verdad. Se detiene. No muestra nada aún. Deja que la certeza crezca sola. Y en esa pausa medida, el tribunal comprende que la historia oficial ya no se sostiene. Solo sigue en pie porque nadie se ha atrevido a empujarla con suficiente fuerza. Hasta ahora, el juez apoya ambas manos sobre la mesa y fija la mirada en María, como si intentara medir el alcance real de lo que está ocurriendo. Le pide que continúe. Ella asiente, pero antes dirige una mirada breve al público, no buscando apoyo, sino confirmación de que ya no está sola. Dice que cuando una mentira se repite lo suficiente, empieza a sonar como verdad y que ese es el mecanismo más peligroso de todos. Luego vuelve a los policías y explica cómo las contradicciones no son errores aislados, sino señales de una narrativa construida a las apuradas. Señala un detalle mínimo, una frase idéntica en dos declaraciones distintas, dicha por personas diferentes, en momentos distintos. Demasiada coincidencia. Daniel abre la boca para responder y la cierra de inmediato. Héctor baja la mirada. El público murmura con fuerza, ya sin miedo. El juez ordena silencio pero no oculta su inquietud. María continúa y describe cómo el poder suele confiar en que nadie se tomará el trabajo de unir los puntos, de leer entre líneas, de escuchar lo que se dice cuando se cree que no importa. Su voz no acusa, expone. El efecto es devastador. Daniel se pasa la mano por el rostro, agotado. Héctor se sienta lentamente, como si las piernas ya no lo sostuvieran. María concluye esta parte diciendo que no se necesita una confesión cuando el relato se derrumba solo, que la verdad no siempre grita. A veces se limita a permanecer en pie mientras todo lo demás cae. El juez guarda silencio prolongado. El tribunal entero parece contener la respiración. María vuelve a callar, no porque no tenga más que decir, sino porque sabe que el siguiente paso no será lógico, sino definitivo. Y en ese intervalo cargado de tensión, todos sienten que la revelación que viene no solo cambiará el caso, cambiará el destino de quienes creyeron que nunca serían cuestionados. El juez rompe el silencio y autoriza a María a presentar aquello que ha estado insinuando desde el inicio. La sala se tensa como un músculo a punto de desgarrarse. María toma el objeto de la mesa y lo sostiene en alto apenas unos segundos, lo suficiente para que todos entiendan que no es simbólico. Dice que no se trata de una grabación común, ni de un documento filtrado, sino de un registro obtenido en tiempo real mientras todo ocurría. Explica que fue activado antes de que alguien decidiera borrar ese minuto incómodo. Daniel reacciona de inmediato. Grita que es ilegal, que no puede admitirse. Héctor lo secunda, pero su voz se quiebra a mitad de la frase. El juez exige orden y pide que se aclare el origen. María responde sin rodeos. Fue autorizado, supervisado y validado. No dice por quién, aún no. El público estalla en murmullos que el mazo no logra contener del todo. María describe lo que ese registro contiene sin reproducirlo todavía. Risas, frases de desprecio, una orden implícita de ajustar el informe. Daniel palidece. Héctor se lleva la mano al pecho, respira con dificultad. El juez pide silencio absoluto. María hace una pausa deliberada. Deja que la ansiedad crezca, que cada segundo pese como una sentencia. Luego, aclara que no está ahí para sorprender, sino para confirmar lo que muchos ya sospechan, que la verdad no aparece de golpe, se reconoce. El juez pregunta si piensa reproducir el contenido. María asiente lentamente, dice que sí, pero no todavía. Primero, quiere que quede claro algo. Nada de lo que se escuche será sacado de contexto. Todo ocurrió exactamente como fue dicho. El silencio que sigue es insoportable. Daniel mira a su abogado, desesperado. Héctor cierra los ojos. El público se inclina hacia adelante, y en ese instante previo, justo antes de que la verdad tenga voz propia,
Todos entienden que no habrá marcha atrás cuando el sonido finalmente llene la sala. El juez asiente con rigidez y ordena que el registro sea reproducido. Nadie respira. El técnico se acerca con manos tensas, conecta el dispositivo y, por un segundo eterno, no ocurre nada. Ese vacío pesa más que cualquier sonido. Entonces, la grabación comienza. Primero, risas. Risas despectivas, relajadas, seguras. Luego, voces reconocibles. Daniel, Héctor. Sus palabras llenan la sala sin filtros, sin interpretaciones, sin escapatoria. Comentarios cargados de desprecio. Frases que reducen, que humillan, que asumen impunidad. El público reacciona de inmediato. Un murmullo de indignación recorre las bancas como una corriente eléctrica. El juez se queda inmóvil, pálido. Daniel intenta hablar, pero su voz se pierde bajo el peso de su propio eco grabado. Héctor se lleva las manos a la cabeza, niega una y otra vez, como si el gesto pudiera borrar lo que todos están escuchando. La grabación continúa. Se oye una orden implícita, una sugerencia clara de arreglar el informe, de ajustar tiempos, de borrar lo inconveniente. El silencio posterior es brutal. Nadie aplaude, nadie grita. El impacto es demasiado grande para eso. María permanece quieta, observa sin triunfalismo. Cuando el audio se detiene, el juez tarda varios segundos en reaccionar. Mira a los policías con una expresión que mezcla decepción y gravedad. Daniel se hunde en su asiento, derrotado. Héctor no logra sostener la mirada de nadie. María rompe el silencio con una frase breve. Dice que eso es solo una parte, que existen más registros, más casos, más voces. El juez cierra los ojos un instante. El tribunal entero entiende que no se trata ya de un incidente aislado, sino de algo mucho más profundo. Y mientras el eco de esas palabras aún vibra en las paredes, queda claro que el verdadero juicio acaba de comenzar, y que sus consecuencias irán mucho más allá de esa sala. El juez suspende la audiencia por unos minutos, pero nadie se mueve. Es como si el tiempo hubiera decidido quedarse quieto dentro de esas paredes. Daniel mantiene la mirada fija en el suelo, derrotado por sus propias palabras reproducidas una y otra vez en la mente de todos. Héctor respira de forma irregular, como si cada inhalación le recordara que ya no hay refugio posible. María permanece en su lugar, pero algo en el ambiente ha cambiado. Ya no es observada como acusada, sino como el eje alrededor del cual todo gira. Cuando el juez retoma la sesión, su voz suena más grave, más humana. Pregunta cuántas veces ocurrió algo similar. María responde sin rodeos, demasiadas. Dice que ese registro no fue una casualidad, sino parte de un trabajo silencioso que comenzó mucho antes de ese día, cuando entendió que la injusticia no siempre grita, a veces se normaliza. El público escucha con atención reverencial. María relata cómo otras voces, antes silenciadas, comenzaron a aparecer cuando alguien decidió escuchar sin prejuicios. No da nombres. No aún. El juez asiente lentamente, consciente del peso histórico de ese momento. Daniel intenta hablar, pedir clemencia, pero sus palabras suenan vacías, tardías. Héctor se quiebra y murmura que solo seguía órdenes. Esa frase cae como un eco conocido, antiguo, peligroso. María lo mira por primera vez con compasión contenida y dice que el destino tiene una forma cruel de devolvernos aquello que creímos enterrado. El juez guarda silencio prolongado. El público entiende que ya no se está juzgando solo un acto, sino una cadena entera de abusos. Y en ese instante, María deja caer una última frase, suave pero demoledora. Dice que alguien más está esperando para entrar a esa sala. Alguien cuyo pasado conecta directamente con ese presente. El murmullo vuelve, cargado de anticipación. Nadie pregunta quién. Todos sienten que lo que viene no es solo justicia. Es la ironía perfecta del destino cerrando su círculo. La puerta lateral del tribunal se abre lentamente, y el sonido de las bisagras corta el aire como una advertencia. Todos giran la cabeza al mismo tiempo. El juez observa en silencio, consciente de que ese instante no estaba en la agenda, pero sí en la verdad. Entra un hombre mayor, pasos firmes, mirada cansada pero decidida. Se detiene a unos metros de María. Ella asiente apenas, como si ese encuentro hubiera sido pactado por el destino mucho antes que por cualquier procedimiento legal.
El hombre toma la palabra cuando el juez se lo permite. Su voz tiembla al inicio, no por miedo, sino por memoria. Relata un episodio ocurrido años atrás, con los mismos nombres, los mismos gestos, la misma prepotencia. Describe cómo una denuncia similar fue archivada, cómo un informe fue ajustado, cómo nadie quiso escuchar. Daniel levanta la vista, reconoce el relato antes de que termine. Héctor se queda inmóvil, petrificado. El público escucha en absoluto silencio. El hombre señala una coincidencia imposible de ignorar. El mismo patrón, el mismo minuto borrado, la misma excusa. María no interviene. Deja que el pasado hable por sí solo. El juez se lleva la mano al rostro, impactado. Esa historia, olvidada durante años, vuelve con fuerza renovada, conectando piezas que ya no pueden separarse. El hombre concluye diciendo que nunca buscó venganza, solo verdad, y que verla ahora, expuesta, le devuelve algo que creyó perdido. El tribunal queda en silencio profundo. Daniel se derrumba en su asiento. Héctor deja escapar un sollozo ahogado. María respira hondo. Sabe que este es el punto de no retorno. El pasado ha alcanzado al presente, y en esa convergencia inevitable, todos entienden que la justicia no llegó tarde. Llegó cuando ya no podía ser ignorada. El juez ordena un nuevo silencio, pero esta vez no es para controlar a la sala, sino para permitir que lo dicho se asiente. El peso de ese testimonio cae sobre todos como una losa. María toma la palabra con cuidado, consciente de que ya no habla solo por ella. Dice que lo ocurrido en ese tribunal no es una excepción, sino un reflejo de un sistema que aprendió a mirar hacia otro lado cuando el abuso venía acompañado de autoridad. Sus palabras no son acusatorias, son descriptivas, casi dolorosamente claras. Habla de personas que entran a salas como esta creyendo que no serán escuchadas, que su voz vale menos, que su historia puede ser recortada, editada o borrada. El público reacciona en silencio. Muchos bajan la mirada, otros aprietan los labios. María continúa y explica que la injusticia no se sostiene solo por quienes la cometen, sino por quienes la toleran. El juez la observa con atención plena, sin interrumpir. Daniel permanece inmóvil, como si ya no formara parte de la escena. Héctor se cubre el rostro con las manos. María utiliza una metáfora simple. Dice que un sistema así es como un edificio con grietas invisibles. Parece firme hasta que alguien se apoya con suficiente peso. El tribunal siente ese peso ahora. María aclara que no busca derrumbarlo todo, sino obligar a reparar lo que se quebró hace tiempo. Su voz se vuelve colectiva, como si representara a muchos que no están allí. El silencio que sigue no es incómodo, es reflexivo, cargado de conciencia. El juez asiente lentamente, afectado. El público entiende que ya no está presenciando un caso, sino un espejo. Y en ese espejo la pregunta no es qué pasará con los culpables, sino qué hará cada uno cuando la verdad deja de ser ajena y exige una respuesta. El juez se toma varios segundos antes de hablar, como si entendiera que cualquier palabra apresurada rompería algo irreversible. Finalmente, dice que lo expuesto obliga a una revisión profunda, no solo del caso, sino de los procedimientos que lo rodean. María asiente, pero no se detiene ahí. Añade que la verdadera prueba de un sistema no es cómo actúa cuando nadie lo desafía, sino cómo responde cuando es confrontado con su propia sombra. El público reacciona con un murmullo bajo, cargado de reconocimiento. Algunas personas se limpian los ojos sin darse cuenta, otras aprietan los puños. María habla ahora de responsabilidad compartida, de cómo el silencio colectivo permite que el abuso se repita con nuevos nombres y los mismos métodos. Sus palabras no buscan aplauso, buscan incomodidad. El juez escucha con el ceño fruncido, consciente de que ya no puede refugiarse en la neutralidad. Daniel permanece quieto, reducido a una figura secundaria en su propio relato. Héctor levanta la vista por un instante y vuelve a bajarla, incapaz de sostener el peso de tantas miradas. María concluye esta parte diciendo que la justicia no es un acto puntual, sino una decisión constante, que empieza cuando alguien se atreve a decir «esto no está bien», y continúa cuando otros deciden no mirar hacia otro lado. El silencio posterior es profundo, casi solemne. El juez anuncia que la audiencia continuará, pero su voz revela que nada será igual a partir de ahora. María da un paso atrás, como si se diera el centro una vez más.
Sabe que ha sembrado algo que ya no puede deshacerse. Y mientras el tribunal se prepara para lo que viene, una certeza se instala en el ambiente. El momento más difícil aún no ha llegado, porque reconocer la verdad es solo el primer paso. Actuar en consecuencia será la verdadera prueba. El juez anuncia una pausa antes de dictar las primeras medidas, y esta vez sí se levanta. El sonido de la silla arrastrándose rompe la quietud como un trueno contenido. Nadie se mueve, nadie habla. El tribunal queda suspendido en un silencio espeso, casi insoportable, donde cada respiración parece demasiado ruidosa. María permanece de pie, con la mirada fija en un punto indeterminado, consciente de que el silencio también juzga. Daniel se encoge sobre sí mismo, como si el peso de lo dicho finalmente hubiera encontrado su espalda. Héctor mantiene los ojos cerrados, inmóvil, esperando quizá que todo termine si no mira. El público no sabe cómo reaccionar. No hay gritos, no hay aplausos, solo una expectativa tensa, una conciencia colectiva de que se está cruzando un umbral. Afuera, el ruido lejano de la ciudad llega amortiguado, irrelevante. Dentro, el tiempo se estira. María recuerda cada risa, cada gesto de desprecio, y entiende que ese silencio es la respuesta que nunca le dieron entonces. El juez regresa y se sienta lentamente. No toma el mazo de inmediato. Mira a la sala como quien mide una herida antes de tocarla. Dice que lo escuchado no puede ignorarse. Su voz tiembla apenas. Anuncia que habrá consecuencias, pero no las enumera. No aún. El público contiene el aliento. María baja la mirada por primera vez, no por derrota, sino por respeto a la gravedad del momento. El juez hace una pausa larga, deliberada, como si el aire mismo necesitara prepararse. Y en esa quietud cargada, todos entienden que el verdadero veredicto no será solo legal, será moral. Lo que está por decirse dividirá el antes y el después, y nadie sabe de qué lado quedará cuando el silencio, finalmente, se rompa. El juez rompe el silencio con una frase corta, medida, que cae como una losa. Dice que la gravedad de lo expuesto exige acciones inmediatas. No eleva la voz, no necesita hacerlo. Cada palabra se clava con precisión. Ordena que los policías sean separados de sus funciones de manera preventiva mientras se inicia una investigación formal. El efecto es inmediato. El público reacciona con un murmullo contenido que no llega a estallar, como si todos temieran profanar la solemnidad del instante. Daniel levanta la cabeza de golpe, incrédulo, y abre la boca para protestar, pero el juez lo detiene con una mirada firme que no admite réplica. Héctor se queda inmóvil, paralizado, como si acabara de escuchar una sentencia que aún no logra comprender del todo. María permanece quieta. No hay satisfacción en su rostro, solo una serenidad profunda, la de quien sabe que el silencio por fin ha sido escuchado. El juez continúa y aclara que esto no es un castigo, sino el inicio de un proceso que ya no puede ser frenado. El público siente el peso de esas palabras. Algunos asienten lentamente, otros bajan la mirada, conscientes de que están presenciando algo que rara vez ocurre. Daniel se desploma en su asiento, derrotado. Héctor se lleva las manos al rostro, incapaz de sostener la vergüenza. María cierra los ojos un segundo, apenas un segundo, como si soltara una carga antigua. El juez hace una última pausa antes de continuar, una pausa tan larga que resulta casi dolorosa. Y en ese intervalo, el tribunal entero entiende que la verdad ya ha hablado, pero que aún falta enfrentar lo más difícil, aceptar sus consecuencias sin excusas, sin atajos, sin volver a esconder nada bajo la alfombra. El anuncio del juez actúa como una señal invisible que libera algo contenido desde hace horas. El público, por fin, deja escapar reacciones claras. No son gritos, no son aplausos desmedidos, son gestos humanos, cabezas que asienten, manos que se entrelazan, respiraciones profundas que suenan a alivio. Una mujer en la segunda fila se seca las lágrimas sin ocultarlas. Un hombre mayor cierra los ojos y murmura, por fin. María percibe ese cambio como una corriente cálida que recorre la sala. Ya no está sola. El juez pide calma, pero su tono es distinto, menos distante, casi empático. Daniel intenta ponerse de pie, reclamar, recuperar algo de dignidad, pero sus piernas no responden. Héctor se limita a mirar al suelo, como si cada baldosa le devolviera un recuerdo incómodo.
El público comienza a reaccionar con más claridad. Alguien dice en voz alta que eso debió pasar antes. Otra persona asiente con fuerza. El juez permite esos segundos, consciente de que también forman parte del proceso. María vuelve a hablar solo para aclarar que esto no es una victoria personal. Dice que es un reconocimiento tardío, pero necesario. Sus palabras calman, ordenan. El público escucha con respeto. Daniel se encoge, consciente de que ya no controla la narrativa. Héctor respira hondo, derrotado. El juez anuncia que se llamará a más testigos, que se abrirán expedientes olvidados, que lo ocurrido no quedará encerrado en esa sala. El murmullo crece, esta vez cargado de validación. María siente el peso de tantas miradas agradecidas y entiende que la justicia, cuando aparece, no siempre llega con ruido, sino con una certeza compartida. Y mientras la sala asimila lo dicho, queda claro que la autoridad ha cambiado de manos, no por fuerza, sino por verdad. El ambiente del tribunal ya no es tenso, es eléctrico. Cada gesto del juez es seguido con atención absoluta. Cada respiración parece formar parte de una coreografía silenciosa. María permanece erguida, pero ahora su presencia no provoca miedo ni burla, sino respeto. El público la observa como si, en ella, se condensaran muchas historias no contadas. El juez anuncia que se habilitará un canal especial para recibir nuevas denuncias relacionadas con conductas similares. Esa frase cae como una puerta que se abre de golpe. Daniel reacciona con un gesto desesperado. Intenta hablar, pero nadie lo escucha. Su voz se pierde entre los murmullos de aprobación. Héctor se lleva las manos al rostro, consciente de que el control que alguna vez ejerció se ha desintegrado frente a todos. Desde las bancas, una persona se pone de pie y pide permiso para hablar. El juez asiente. La voz tiembla, pero no se detiene. Dice que ha esperado años para ver algo así. Otra persona se levanta, luego otra. El juez debe intervenir para mantener el orden, pero permite que se sienta el momento. María observa en silencio, conmovida por una validación que no buscó, pero que entiende como necesaria. El tribunal se ha transformado en un espacio de reconocimiento colectivo. Daniel baja la cabeza, completamente aislado. Héctor ya no intenta esconder su quiebre. El juez declara que la autoridad no puede existir sin responsabilidad y que ese día quedará registrado como un punto de inflexión. El público asiente, algunos con lágrimas, otros con una determinación nueva en la mirada. María siente que algo se acomoda dentro de ella. No es alivio total, es coherencia, y mientras las voces se aquietan poco a poco, una certeza se impone. Lo que empezó como burla terminó como exposición pública, y el poder que antes intimidaba ahora solo puede observar cómo la verdad, una vez validada por todos, ya no puede ser silenciada ni devuelta a la sombra. El juez endereza la espalda y pronuncia una frase que redefine la escena. Dice que la autoridad no es un escudo, es una responsabilidad que se pierde cuando se usa para humillar. Nadie interrumpe. Daniel intenta sostener la mirada del juez y no puede. Sus ojos se desvían, derrotados por una verdad que ya no admite negociación. Héctor permanece inmóvil, como si cada palabra lo empujara un poco más hacia un lugar del que no sabe volver. María escucha sin moverse, consciente de que el poder está cambiando de forma frente a todos. El juez continúa y reconoce que el tribunal falló antes, que permitió silencios que no debieron existir. Esa admisión provoca un murmullo profundo, no de reproche, sino de asombro. Pocas veces la autoridad se nombra a sí misma como parte del problema. El juez ordena medidas concretas, enumera pasos, habla de revisiones obligatorias, de supervisión externa. Daniel intenta protestar, pero su voz suena pequeña, casi irrelevante. Héctor deja caer los brazos, exhausto. María da un paso al frente solo cuando el juez se dirige a ella directamente y le agradece haber sostenido la verdad incluso cuando fue tratada con desprecio. La sala se queda en silencio absoluto. Ese agradecimiento no es ceremonial, es una inversión simbólica. La mujer que fue burlada ahora es reconocida como referencia ética. El público lo percibe y reacciona con una quietud respetuosa, como si entendiera que está presenciando algo raro, frágil, poderoso. María responde con pocas palabras. Dice que no habló por valentía, sino por necesidad, que callar ya no era una opción. El juez asiente, afectado. Daniel se encoge en su asiento. Héctor cierra los ojos. Y en ese instante,
La balanza se inclina definitivamente. Quienes se creían intocables ahora esperan el juicio, y quien fue subestimada se convierte, sin buscarlo, en la voz más firme de la sala. El tribunal respira al unísono cuando el juez anuncia que las conclusiones finales se darán a conocer tras completar los procedimientos formales, pero deja algo claro antes de cerrar. Dice que la dignidad no es negociable y que nunca debió ponerse en duda. Sus palabras no suenan a protocolo, suenan a advertencia. Daniel permanece inmóvil, reducido a una sombra de la figura que entró creyéndose dueño de la sala. Héctor se limpia el rostro con torpeza, como si intentara borrar una marca que ya es imborrable. María observa sin triunfalismo. Sabe que la victoria verdadera no es ver caer, sino impedir que vuelvan a ocurrir. El público empieza a levantarse lentamente, pero nadie se va de inmediato. Hay abrazos silenciosos, miradas cómplices entre desconocidos. Una sensación extraña de haber presenciado algo que no se repite con facilidad. El juez se dirige una vez más a María y le pide que permanezca unos minutos. No es una orden, es una solicitud respetuosa. Ella asiente. Daniel y Héctor son escoltados hacia la salida lateral. No hay esposas visibles, pero el peso sobre sus hombros es evidente. El murmullo del público lo sigue como un eco de conciencia. María queda sola frente al juez. Él baja la voz y reconoce que ese día la justicia aprendió algo, que a veces necesita ser confrontada para recordar por qué existe. María escucha y responde con una frase breve. Dice que la verdad no pidió permiso, solo encontró el momento. El juez asiente, profundamente marcado. Afuera, la luz del día se filtra por las ventanas altas, distinta, casi simbólica. El tribunal empieza a vaciarse, pero la sensación permanece. No es euforia, es algo más duradero. Es la certeza de que el poder, cuando se expone, pierde su máscara. Y mientras María se prepara para dar el último paso fuera de esa sala, entiende que lo más importante aún está por decirse, no con palabras, sino con lo que cada uno decida hacer después de haber visto, escuchado y comprendido. María se detiene un segundo antes de cruzar la puerta del tribunal. No mira atrás por orgullo, ni por rencor, sino por conciencia. Observa la sala vacía, las bancas silenciosas, el eco de todo lo que allí se dijo y, sobre todo, de lo que ya no podrá volver a decirse impunemente. Afuera, el aire es distinto, no más liviano pero sí más honesto. Da un paso, luego otro, y siente cómo una carga antigua finalmente se acomoda en su lugar. No desaparece, se transforma. Algunas personas la esperan en silencio, no la rodean, no la tocan, solo asienten. Es suficiente. María entiende que la justicia no siempre llega como un golpe espectacular. A veces llega como un susurro que se vuelve imposible de ignorar. Antes de irse, alguien le agradece en voz baja. Ella responde con una mirada serena. No hay discursos finales. No hacen falta. El mensaje ya quedó escrito en cada rostro que fue testigo. El desprecio expuesto, la verdad sostenida, el poder obligado a mirarse al espejo. María camina hacia la luz del día con la certeza de que no todas las historias terminan bien, pero algunas cambian el rumbo de muchas otras. Y mientras la puerta del tribunal se cierra a sus espaldas, una idea queda flotando, clara y poderosa. La verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar, cuando decidimos mirar de frente, y cuando entendemos que nadie es demasiado pequeño como para no hacer temblar a quienes creyeron que nunca serían cuestionados. Si esta historia te tocó, no la guardes en silencio, porque el cambio, como la verdad, solo avanza cuando se comparte.